Seguimos en primer plano, gracias a ustedes por acompañarnos en este día. Mire, la Organización de las Naciones Unidas está advirtiendo sobre la escasez de alimentos que se va a producir a nivel mundial debido a la escalada belicista por la invasión de Rusia a Ucrania. Ucrania es el más grande productor de trigo y de otros productos del agro, muy demandados a nivel mundial. Y debido a la guerra, hay problemas para las cosechas. Vamos a ver este reportaje especial sobre lo que ha estado planteando la ONU y la escasez de alimentos que está advirtiendo se produciría a nivel mundial, sobre todo de trigo y de otros cereales, por la guerra en Ucrania. Habrá serias repercusiones globales, incluso en los lugares más alejados de las hostilidades, advirtió el secretario general de la ONU. Antonio Guterres resaltó durante la sesión de consulta sobre la cooperación internacional de la Asamblea General las consecuencias de prescindir del trigo que produce Ucrania. En primer lugar, reducirá aún más la financiación humanitaria, aumentando el sufrimiento de los más vulnerables alrededor del mundo. Segundo, aumentará la hambruna global. Ucrania es una de las fuentes de granos más grande del mundo. Según la Agencia de Agricultura y Alimentos de la ONU en Roma, las exportaciones de granos de Ucrania son cruciales para este país y para el mercado mundial, y es de vital importancia proteger a los agricultores que se encuentran en el terreno de conflicto. Los agricultores deben preparar la tierra para la siembra de hortalizas a mediados de marzo. Asimismo, entre febrero y mayo, la Agencia de Agricultura y Alimentos dijo que los agricultores deben comenzar a preparar la tierra para la siembra de trigo, cebada, maíz y girasol. Además, proveer raciones de comida a los refugiados es ahora prioridad, en especial cuando las cifras de desplazados internos aumentaron a 1.9 millones y ya son 2.3 millones los refugiados que cruzaron las fronteras internacionales, según ACNUR. En su intervención, el secretario general también destacó la necesidad de actualizar los conceptos de gobernanza global de este organismo en pro de la paz y seguridad y con miras a la cumbre de cooperación internacional en septiembre de 2023. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Mientras tanto, en Ucrania, a pesar de las rondas conversaciones de paz, que la tercera fracasó, ¿por qué? Porque no hay una disposición verdadera para negociar, para ceder. Mientras tanto, siguen los enfrentamientos, siguen los combates, la desinformación, las medias verdades en estos conflictos bélicos. Cada parte interesada sirve la información a su manera. Por ejemplo, el presidente de Ucrania y los ucranianos han estado dando cuenta de que Rusia bombardeó un hospital infantil y ha dado cuenta de varias muertes y varios heridos en este hospital. De su lado, Rusia dice que eso es un montaje, que eso no es cierto, que no es verdad y que es un montaje mediático. Y en medio de esta guerra mediática, o sea, se está desarrollando una guerra con enfrentamientos de armamentos, proyectiles, misiles, muertes, heridos y todo lo demás. Y hay otra guerra que es la guerra mediática, que siempre ha ocurrido, pero que ahora con la exposición a los medios masivos y a las redes sociales, pues evidentemente hay muchas cosas que hay que tomarla con pinza. Pero entre una cosa y otra está lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo en Ucrania, donde hay decenas de muertos, cientos de heridos, más de 2 millones de personas que han tenido que abandonar Ucrania y que se han ido a países vecinos como Polonia para salvaguardar sus vidas y las de sus familias, y la retórica de ambos bandos. En medio de todo esto, la Organización Mundial de la Salud denunció que ha recibido varios ataques, bombardeos a centros de ayudas, impedimento para que cuerpos de salud puedan acceder a los heridos, la dificultad para crear corredores sanitarios para auxiliar, y dice la Organización Mundial de la Salud que 10 trabajadores sanitarios perdieron la vida en Ucrania durante sus misiones de paz. Vamos a escuchar lo que dice el secretario general el director general de la OMS sobre esta situación. Además, la asistencia que se le está brindando a más de 2 millones
de ucranianos. Ahora pasamos a Ucrania. Hasta ahora la OMS ha entregado 81 toneladas métricas de suministros y está estableciendo un suministro para que lleguen a todas las instalaciones médicas de Ucrania, sobre todo en las áreas más afectadas. Ayer entregamos 5 toneladas médicas de suministros médicos a Kiev para respaldar la atención quirúrgica de 150 pacientes con traumatismos y otros suministros para tratar afecciones médicas para 45.000 personas durante un mes. Más suministros se distribuirán hoy y tenemos 400 metros cúbicos de suministros que están esperando para ser transportados a Polonia desde nuestro centro logístico en Dubái. Hasta ahora, la OMS ha verificado 18 ataques sobre instalaciones médicas, trabajadores y ambulancias, incluidas 19 muertes y 16 heridos. Estos ataques impiden que las comunidades accedan a atención médica. Más de 2 millones de personas han abandonado Ucrania y la OMS está respaldando a países limítrofes en los que a los que están llegando los refugiados, la mayoría de los cuales son mujeres y niños. La mayoría de los desafíos médicos que se ven son hipotermia, congelamiento, enfermedades respiratorias, falta de tratamiento para enfermedades cardiovasculares y cáncer, y también problemas de salud mental. Hemos enviado personal de la OMS a países vecinos para brindar ayuda de salud mental y apoyo psicosocial. Le instamos a todos a tratar de ayudar a Ucrania y a los países vecinos y nosotros estaremos allí, incluso en las situaciones más difíciles. Pero la única solución real a la situación es la paz. La OMS continúa llamando a la Federación Rusa a comprometerse a una resolución pacífica a esta crisis y un acceso sin obstáculo para la asistencia humanitaria para los que los necesitan. Se puede lograr una resolución pacífica y eso es así en cada guerra y crisis humanitaria a la que está respondiendo la OMS alrededor del mundo. Cristian. Otra situación que se complica a nivel mundial y que está alterando las economías mundiales es el precio del petróleo, fruto también de la guerra que se está desarrollando en Ucrania. Entonces los precios han estado en una escalada alcista, el mercado especulativo incidiendo bastante en los precios de los derivados del petróleo y economías como la nuestra, que no producimos petróleo, que tenemos que comprarlo en el mercado internacional, pues nos vemos afectados cada vez que hay una variación en los precios del petróleo. Hoy el petróleo, el West Texas, que es el petróleo de referencia que nosotros compramos aquí en la República Dominicana, se cotizaba en los mercados internacionales, cerró, tenemos la gráfica ahí, ¿sí? Vamos a ver, ¿cómo cerró el precio del West Texas? Último cierre estaba en 107 dólares el barril. Vamos a ver. Bueno, ahí está, 109 dólares con 81. Estaba cerrando, por ahí andaba el precio del West Texas, que es el precio referencial para la República Dominicana. Entonces, hay una preocupación a nivel mundial porque algunos expertos, bueno, algunos expertos no, han dicho los rusos y Vladimir Putin que el precio del barril del petróleo pudiera ascender a los 300 dólares el barril. Eso es, ya usted sabe, eso es para morirse, pero a veces eso tiene mucho que ver con la guerra psicológica para meter miedo. Entonces van a escasear y aumentar el precio de los burros, de los caballos, las bicicletas. Si usted tiene una bicicleta, cuídela. Yo tengo una que le voy a dar mantenimiento porque uno no sabe. Sí, uno no sabe, ¿verdad? Si va a tener que trasladarse en burro, en caballo o en bicicleta o comprarse algo eléctrico. Pero lo eléctrico, para usted cargarlo,
necesita la electricidad y es con petróleo que funciona, sino es algo de energía solar. Pero vamos a ver este reportaje de La Voz de América sobre las advertencias que hacen algunos expertos y las proyecciones con los precios internacionales del petróleo. El precio del petróleo ha sufrido un brusco incremento a raíz de la invasión rusa a Ucrania y la mayor inflación en las últimas 4 décadas en Estados Unidos exacerba el riesgo ante el escenario potencial de que el barril se eleve a $300, tal como asomó reciente el gobierno de Vladimir Putin. Afectaría no solamente el mercado de capitales, sino también la vida cotidiana, explica el director ejecutivo de la consultora energética Camera Energy. Si los precios suben, si vemos precios de más de $150, precios de $200 el barril, entonces se verá que la gasolina en la bomba sube significativamente y luego se llega a un escenario de impacto muy negativo en el presupuesto de la gente, un impacto frenético en la economía. La inflación sube, la Fed en algún momento tendría que pensar en subir las tasas de interés para desacelerar la economía, incluso una recesión potencial podría haber en Estados Unidos o hasta una recesión global. Una situación que el investigador senior del Centro Global de Política Energética de Columbia University señala como factible si continúa el conflicto en Ucrania. Una vez que la situación allí sea más estable, el precio del petróleo también bajará. Mientras siga siendo una situación tan volátil como la actual, en la que literalmente no sabemos qué pasará mañana, no se debe esperar que el precio del petróleo baje o sea estable, será muy volátil. Por lo que señala esta como la razón para que países como Estados Unidos busquen formas de mantener precios bajos a partir de conversaciones como la sostenida en las últimas jornadas con Venezuela, Irán y Arabia Saudita. Hay algunos países que tienen capacidad sobrante. Algunos de ellos están sujetos a sanciones, es decir, Venezuela e Irán, por lo que una de las posibilidades es hablar con Venezuela e Irán para levantar las sanciones, cambiar su comportamiento y aumentar el suministro más grande a nivel mundial. Escenario que, aunque ve útil, no es único, pues señala que los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo también pueden decidir aumentar su porcentaje de oferta, impactando así los precios. Si el petróleo está aumentando sus precios y ofrece mejores rentabilidades, normalmente tiene un efecto contrario sobre el precio de la tasa de cambio de las monedas, afectando, por ejemplo, el precio del dólar. Comprar un dólar hoy es, por lo tanto, más barato que hace un mes. Laura Sepúlveda, Voz de América. Bueno, que el Señor nos agarre confesados, como decimos popularmente aquí. Mientras tanto, el COVID se fue por su casa. Desapareció el COVID por allá. Bueno, mi pregunta es por el comportamiento de la gente. Evidentemente ya se eliminaron hace varias semanas las restricciones por la pandemia, pero yo pregunto porque los casos de COVID reportados han ido descendiendo considerablemente en la República Dominicana. Este día, en el boletín 721, el Ministerio de Salud Pública reportó solo 81 nuevos contagios y 2 fallecimientos. Además, solo hay 389 casos activos de COVID y de esos, 183 se encuentran hospitalizados, 129 en condiciones estables, 30 en unidades de cuidados intensivos y 24 con ventiladores respiradores de asistencia. Es importante, ¿verdad? Porque la tasa de letalidad está en 0.76%. Además, el descenso que según esa gráfica que usted puede ver ahí del boletín, el descenso en los principales indicadores del COVID son muy alentadores para hablar de que si no se ha ido, estamos muy cerca de estar libres de casos de COVID. Ahora, lo que el Ministerio de Salud Pública niega es que tengamos un brote de dengue en la República Dominicana, a pesar de que se han reportado muchos casos. Vamos a ver esta historia de Rosalba Escalante sobre la situación del dengue. Pese a que los casos de dengue superan los 470 en lo que va de año con un saldo de 5 muertes, las autoridades sanitarias insisten en que el número de personas con el virus no ha superado la curva de la epidemia, por lo que el país se encuentra en la franja de seguridad. Se puede observar que dentro de la curva epidémica no ha sobrepasado los límites esperados y estamos sobre todo en una época de seguridad. Hay que destacar que las epidemias se producen cuando se supera el número de casos esperados. El
El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, informó que ya fueron solicitados los insumos necesarios y que inmediatamente sean recibidos, se iniciará una jornada de intervención en las zonas donde mayor cantidad de casos de dengue se hayan notificado. Respecto a los centros de vacunación contra el COVID-19, el funcionario indicó que aunque los que pertenecen a salud pública siguen abriendo pese a la poca afluencia de personas, algunos de los facilitados por entidades privadas han sido cerrados. El viceministro precisó que se sigue insistiendo en la inoculación casa por casa. La mayoría siguen abiertos, han cerrado, como bien se le ha dicho en la rueda de prensa de ayer, algunos que pertenecen al sector privado porque no estaban asistiendo, pero ahora estamos enfocándonos en el casa por casa. Ustedes, como bien saben, cada una de las DPS, ayer se le dio la distribución de cada una de las brigadas que tenemos por DPS o Dirección Provincial de Salud, igual que las... Eladio Pérez fue abordado al respecto, previo a una actividad con motivo al Día Mundial del Riñón, donde se informó que las enfermedades renales junto a las cardiovasculares representan la principal causa de muerte en República Dominicana. Según la OMS, es considerada una pandemia. Hay que destacar que enfermedades transmisibles se complican con enfermedades renales. Esto es una de las causas creo que la número 11 en el mundo de muerte y por tanto es de alta importancia. En el día de hoy se conmemora el Día del Riñón y es de mucha importancia. De acuerdo a datos oficiales, más de 850 millones de personas en el mundo sufren de enfermedades renales, mientras que en el país hay más de 4.000 pacientes de diálisis, 70% de los cuales sufre de hipertensión o diabetes. Desde el Hospital General Plaza de la Salud, Rosalba Escalante, EN, Televisión. Gracias, Rosalba. A cuidar la salud, vamos a cuidar nuestros riñones y vamos a también a eliminar todos esos criaderos de mosquitos para evitar que el dengue llegue a nuestra familia y a nuestros hogares. De nuestra parte es todo. Gracias. Buenas noches.